Saludo para los estudiantes de grado sexto de nuestra sede Naranjal Arriba. Vamos a mirar el tema de la geósfera, este corresponde a ciencias sociales. Antes de iniciar el tema, yo quiero que pensemos un poquito, que nos imaginemos cómo creemos que es el interior de la Tierra. ¿Qué creen ustedes que si empezáramos a excavar a muchos kilómetros de profundidad, qué creen que encontraríamos? Y también que nos imaginemos un poco cómo se formaron las montañas o llanuras que rodean el sitio donde viven, o incluso las que rodean nuestra escuela. Recordemos cuando estábamos en el salón y podíamos mirar las montañas que quedan al frente de Abejorral. ¿Cómo creen ustedes que se formaron esas montañas? O si nos salíamos hacia el patio y mirábamos hacia la parte de arriba esas montañas de Magallo, ¿cómo creen ustedes que se formaron cada una de esas montañas que podíamos apreciar? Me dice que la geósfera se deriva del griego geos, que significa tierra, y paira, que significa esfera, perdón. Y que según los científicos, la geósfera o esfera de la Tierra se nos va a dividir en tres capas. Las tres capas son el núcleo, el manto y la litosfera. Y estas capas se presentan en forma concéntrica desde el interior de la Tierra hasta la superficie terrestre. Aquí quiero hacer una pausita y quiero recordarles unos datos que yo sé que ya los habíamos visto cuando estábamos en las clases presenciales y que nos sirven también como cultura general. Y es el peso que tiene toda la Tierra. Y decíamos que tenía un peso de 5.980 trillones de toneladas. Recordemos que la mayor altura era el monte Everest, que el mayor continente era Asia y que el mayor océano es el océano Pacífico. Continuemos ahora. Entonces recordemos, estamos diciendo que la geósfera es la esfera de la Tierra y que esa esfera de la Tierra me la están dividiendo en tres partes: el núcleo, el manto y la litosfera. El núcleo, es este que vemos acá, se encuentra constituido por dos elementos, que es el níquel y el hierro. Y la unión de sus símbolos químicos da origen al nombre NIFE. Entonces es común que de pronto en los textos de sociales encontremos que dice que el interior de la Tierra se llama núcleo o también lo llaman NIFE. Y ya sabemos que cuando encontremos la palabra NIFE es porque el níquel, su símbolo químico es Ni, y hierro, su símbolo químico es Fe. El núcleo presenta dos capas: el núcleo externo, que es líquido, y el núcleo interno, que es sólido y que constituye el centro del planeta. Este núcleo interno es más pesado, mientras que el núcleo externo, que acá se los estoy señalando, es más liviano y menos denso. Ojo con este dato. En todo el núcleo, la temperatura está entre los 4.000 grados centígrados y los 5.000 grados centígrados. Entonces ya nos podemos imaginar el calor que se puede sentir en el interior de la Tierra. El núcleo, en su parte más interna, se encuentra en estado sólido por la presión que me están ejerciendo las otras capas y los materiales que hay en ella. Y el núcleo influye sobre la vida en la Tierra, ya que se le considera el responsable de esos fenómenos magnéticos y eléctricos que caracterizan al planeta. Otra de las capas de la Tierra es el manto, y acá se las estoy señalando en esta figura. Nos dice que sobre el núcleo externo, y ya sabemos que el núcleo externo es líquido, y en dirección a la superficie terrestre, entonces encontramos el manto. Y nos dice aquí que el manto es la capa de roca sólida y caliente más gruesa de la Tierra y que está ubicado entre la corteza terrestre y el núcleo de hierro. Y la otra parte que tenemos es la litosfera, que la litosfera es la capa sobre la que los seres vivos desarrollamos
todas nuestras actividades. La corteza terrestre también la podemos llamar litosfera y tiene un grosor que alcanza los 75 kilómetros bajo la cordillera del Himalaya y se reduce a menos de 7 kilómetros en las zonas más profundas de los océanos. Esta corteza terrestre, que también ya dijimos que la podemos llamar litosfera, se va a dividir en dos: corteza continental y corteza oceánica. En la corteza continental, que también se puede llamar corteza cial, vamos a encontrar todo el relieve terrestre. Entonces ahí podemos decir la llanura, las montañas, cordilleras, etc. Y está compuesta por elementos como silicio y aluminio. Y la corteza oceánica, que acá se las estoy señalando con el puntero rojo, es la base del relieve marino. Entonces, muchos de ustedes en ocasiones preguntaban, pero es que ¿por qué el agua siempre está ahí como que no pasa al otro lado? Porque tiene una corteza, hay un fondo en esos mares, en esos océanos, y eso es lo que se llama corteza oceánica. Empecemos a mirar ahora cómo está compuesto ese relieve terrestre, o, devolvamos acá un momentico, esa corteza continental. En esa superficie de la litosfera se presentan distintas deformaciones, unas irregularidades, unos desniveles que podemos ir observando en esta figura. Y esos desniveles constituyen el relieve. Hay una ciencia que estudia el relieve, que estudia cómo se originaron, qué características tiene, cómo evolucionaron y la relación que hay con las formas de vida, y esa ciencia se denomina la geomorfología. Resulta que cuando nosotros miramos cualquier paisaje, vemos que puede existir esto: unas montañas, valles, unas colinas, llanuras, mesetas, cordilleras, sierras, y a todo eso lo llamamos relieve. Pero nos hacemos una pregunta, y es cómo se originó todas esas formas que podemos ver en, en la corteza. Y resulta que hace millones de años la Tierra estaba compuesta por varios gases que se fueron enfriando hasta formar una masa líquida y espesa. Y esa masa dio origen a las placas que conformaron la corteza terrestre. Los materiales menos pesados flotaron sobre los más pesados y se enfriaron más rápidamente por estar en la superficie, mientras que los otros se hundieron debido a su peso. Y así empezaron a surgir esas irregularidades de la corteza terrestre. Pero resulta que todavía ese relieve se sigue formando, y se sigue formando porque hay unos fenómenos naturales como el vulcanismo o como la sismicidad. Entonces, vulcanismo, para que hagamos la diferencia, es el conjunto de esos procesos relacionados a la salida de materiales que hay al interior de la Tierra. Entonces, cuando estalla, vemos de pronto en las noticias un volcán, no el volcán de tierra que estamos acostumbrados nosotros a ver en las carreteras, que eso sería erosión, sino cuando en la montaña, digamos esta, tiene acá un cráter y desde el interior de la Tierra empieza a salir una lava o empieza a salir un vapor de agua o diversos gases. Y los sismos, pues los sismos sí estamos muy familiarizados con ellos, que es lo que nosotros comúnmente llamamos como temblores o terremotos, que son los movimientos de la superficie terrestre. Vamos a empezar a mirar este relieve terrestre, qué características tiene. Hay que hacer primero una aclaración, y es que tenemos dos tipos de relieve: un relieve continental y un relieve submarino. Empecemos con el relieve continental. Hay una forma que nosotros vemos mucho en nuestros paisajes, es muy común, que se llaman las montañas. Yo aquí les quise compartir una fotico del Morro de la Vieja o Cerro de las Palomas. Aquí podemos ver lo que es una montaña. Y nos dice que una montaña son elevaciones significativas de la superficie terrestre y se caracterizan
por ser laderas con pendientes fuertes. A esto se les llama una pendiente, lo que les estoy señalando con el puntero ahí en la imagen. Tenemos también las cordilleras. Y me dice que la cordillera es el sistema montañoso que puede tener una forma concentrada o alargada. En el interior de las cordilleras se encuentran otras formas de relieve. Dicho con otras palabras, podemos decir que la cordillera es la unión de varias montañas. Entonces, mire, acá yo tengo una cordillera. Acá puedo decir, todo esto es una cordillera. Y al fondo lo que le estoy señalando, cordillera, la unión de varias montañas. Por eso dice un sistema montañoso, que es de forma concentrada y alargada. Tenemos también las mesetas, que es otra forma del relieve continental. Me dice que las mesetas son elevaciones del terreno cuya cima es relativamente plana. Se caracterizan porque sus bordes presentan un fuerte desnivel respecto al terreno que la rodea. Tenemos también las depresiones. Dice que son extensas áreas de la superficie terrestre, generalmente planas, caracterizadas por tener una altura inferior que el terreno que la rodea. En estas áreas frecuentemente se forman lagunas y ocurren inundaciones. Miren que aquí yo no veo agua, esto sigue siendo tierra, entonces por eso hablo de un relieve continental. Y mire que está más abajito de pronto de esta otra forma de relieve que puedo tener acá arriba. Y por eso dice que aquí con frecuencia se pueden formar lagunas y ocurrir inundaciones. Las llanuras, las llanuras nos dice que son grandes extensiones de tierra plana o ligeramente ondulada, según su origen. Las llanuras pueden ser costeras, si se encuentran cerca del mar, que pueden ser aluviales, si están relacionadas con ríos, o lacustres, si han sido originadas por la sedimentación del agua. Ojo pues, llanuras, grandes extensiones de tierra. Aquí vemos una gran extensión de tierra. Y esas llanuras yo las puedo dividir en una, dos, en tres partes o en tres formas puedo dividir esas llanuras según cómo se hayan originado. Tengo la primera, que son costeras, que son llanuras o grandes extensiones de tierra plana que están junto al mar, aluviales, tierra plana, que está cerca de un río, y también lacustres, que son originadas por la sedimentación de lagos. ¿Cómo así que por la sedimentación de lagos? Un lago que ya se ha secado. Y entonces me quedó esta formación. Tengo también los altiplanos. Me dice que los altiplanos son extensas áreas planas, por lo general más grandes que las mesetas, que se encuentran en el interior de las cordilleras y están rodeadas por sistemas montañosos. Pongamos aquí un ejemplo. Ustedes de pronto en noticias han escuchado hablar del altiplano cundiboyacense, que queda Cundinamarca y Boyacá, de ahí el nombre, que es una tierra muy extensa, generalmente es plana. Tenemos también los valles. Entonces el valle me dice que es una llanura entre montañas o alturas, una depresión de la superficie terrestre entre dos vertientes con forma inclinada y alargada que conforma una cuenca hidrográfica en cuyo fondo se aloja un curso fluvial. En otras palabras, el valle es un río que me va a cruzar entre dos montañas y me está formando, por donde pasa ese río también, una especie de llanura. Eso sería un valle. El volcán, del que hablamos también no hace mucho, cuando les explicaba la formación del relieve, es una estructura geológica por la que emerge el magma, que se divide en lava y gases provenientes del interior de la Tierra. El ascenso del magma ocurre en episodios de actividad violenta denominados erupciones, que pueden variar en intensidad, duración y frecuencia, desde suaves corrientes de lava hasta explosiones extremadamente destructivas. En ocasiones los volcanes adquieren una forma cónica por la acumulación de material de erupciones anteriores. En la cumbre se encuentra su cráter o caldera. Aquí se los estoy señalando.
Pasemos ahora a otro tipo de relieve, que es el relieve submarino. Así como en el relieve continental teníamos cordilleras, montañas, altiplanos, volcanes, valles, llanuras, depresiones, mesetas, en el relieve submarino también vamos a encontrar otras formas. La primera forma es la plataforma continental. Y me dice que la plataforma continental es la parte del continente cubierta por el mar hasta una profundidad de 200 metros. Resulta que yo aquí tengo parte de un continente. Por acá hay mar, lo que les estoy señalando con el puntero. Esta partecita que yo les puedo estar señalando con el puntero hace parte también de este continente. ¿Hasta dónde va la plataforma continental? Dice, hasta una profundidad de 200 metros. Yo empiezo a meterme a este mar, hasta donde llegue la profundidad de 200 metros, yo hablo que esa forma de relieve es una plataforma continental. Continuamos ahora con talud continental. Dice, es una zona de fuerte pendiente del terreno que marca el borde o límite de la plataforma o zona continental con el resto del área oceánica. Entonces aquí en el gráfico lo podemos ver mejor. Teníamos inicialmente este relieve continental, digamos, estas son, digamos, cordilleras. Luego pasamos a un relieve submarino, plataforma continental, que fue la que acabamos de ver, hasta 200 metros. Y después de esa plataforma continental, entonces ya viene el talud continental. Por eso dice, una zona de fuerte pendiente. Yo aquí ya no voy a tener 200 metros de profundidad, ya voy a tener 500, 400 metros. Por eso dice, marca el borde del límite entre la plataforma continental y la zona o talud continental. Continuamos con la dorsal oceánica. Cordillera submarina que se encuentra bastante alejada del continente. En algunas zonas puede constituir montañas tan altas que forman islas. Estas dos dorsales, generalmente de naturaleza volcánica, se forman en zonas donde las placas tectónicas están separándose. En otras palabras, es una cordillera que vamos a encontrar en el fondo del mar. Y aquí podemos apreciar en el dibujo lo que es una dorsal oceánica. Mire que aquí varias montañitas, ya dijimos que la unión de varias montañas me va a formar una cordillera, está muy alejada del continente, y nos puede mostrar la ilustración eso, y en algunas ocasiones pueden formarnos unas islas. Vamos entonces ahora con lo que es una isla. Me dice que la isla son masas de tierra rodeadas de agua. Las islas pueden ser continentales si se encuentran en la zona de plataforma u oceánicas si están localizadas lejos del continente. Ojo pues, isla, masa de tierra rodeada por agua. Fosa oceánica, ubicada en la zona de choque de placas. Es una zona de gran profundidad que se encuentra a un lado del talud continental. Esa fosa oceánica, entonces miremos que es donde se van a chocar esas placas tectónicas. Con el choque de esas placas tectónicas se nos van a ir formando las dorsales oceánicas que ya las habíamos explicado en la diapositiva anterior. Este relieve, tanto oceánico o continental, tiene una importancia. Primero, que va a facilitar o también va a dificultar las actividades y los asentamientos humanos. Se dice que Sonsón iba a ser fundado en la loma, allá abajo en la vereda que nosotros conocemos, más abajo de la piscina de la loma. Y que ese primer asentamiento no dio resultado porque no había agua cerca, también por el clima, y por eso entonces esos primeros pobladores empezaron a andar y llegaron a este valle que lo denominaron inicialmente el Valle Alto de Sonsón. Por eso dice, facilita o dificulta unas actividades y unos asentamientos humanos. Otra importancia que tiene el relieve, condiciona la construcción de vías, el desarrollo de cultivos y la presencia de riesgos naturales. ¿Qué quiere decir esto?
El relieve de Antioquia vemos que es muy quebrado. ¿Cómo así que quebrado? Hay muchas montañas, mucha cordillera. Y hemos visto que muchas veces para hacer vías tienen que construir unos túneles porque la montaña es demasiado pendiente y entonces no va para hacer una carretera. En Naranjal también lo hemos vivido. Cuando iniciaron la construcción de la hidroeléctrica, vemos que el terreno es muy pendiente y como en algunos tramos de la carretera tuvieron que poner varilla, luego llenar eso de cemento para poder hacer la carretera. También podemos observar en la misma vereda que hay una presencia de riesgos naturales, también por ese relieve. Entre más inclinado sea, entonces más deslizamiento se puede presentar, de ahí riesgos naturales. O si es una zona que es muy plana, se va a poder también inundar mucho más fácil. Influye en la variedad de climas, en el tipo de suelos, en la disponibilidad de agua y en la presencia de fauna y flora. Según las condiciones en las cuales se vaya presentando este relieve, entonces vamos a tener distintos tipos de clima o se van a poder sembrar cierto tipo de cultivos. Miremos también cómo en algunas zonas montañosas el ser humano aprovecha esas fuentes de agua y esos valles profundos para construir represas. Y esas represas más adelante van a poder generar energía eléctrica o también van a poder proporcionar agua para el consumo humano. Y también en muchas áreas que son planas y con buenos suelos, se puede facilitar el establecimiento de grandes extensiones de cultivos e incluso la expansión de grandes ciudades. Yo espero que lo poquito que les dije en este momento sobre la geósfera, sobre el relieve, les sirva bastante para hacer el taller que vamos a desarrollar en el cuaderno de ciencias sociales. Tienen, como les he dicho en varias ocasiones, la ventaja de ir pausando el video, de poderlo ver las veces que quieran y que así el tema entonces nos pueda quedar un poquito más claro. Entonces estamos pendientes de desarrollar la actividad referente al tema de la geósfera y esta actividad es para desarrollarla en el cuaderno de sociales. Que tengan un feliz día y los invito a que sigamos con el mismo ánimo que hemos venido desarrollando cada una de las actividades.